Buenos días, maestra. Nosotros somos el equipo número 1 conformado por Misael, Jorge, Víctor, Estrella, Sherlyn y Paola. Nuestra exposición será del movimiento literario Renacimiento. La literatura renacentista forma parte de un movimiento más general del Renacimiento que experimenta la cultura occidental en los siglos XV y XVI, aunque sus primeras manifestaciones pueden ser observadas en la Italia de los siglos XIII y XIV. Se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina y se difunde con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta hacia 1450. La novedad afecta tanto a los temas como a las formas. Entre los primeros cabe destacar el antropocentrismo, el interés por la naturaleza y la recuperación de la mitología clásica. La filosofía recupera las ideas platónicas y las pone al servicio del cristianismo. La búsqueda del placer sensorial y el espíritu crítico y racionalista completan el ideario de la época. En cuanto a los aspectos formales, se recupera la preceptiva clásica, cuya raíz está en la poética de Aristóteles, basada en el principio artístico de la imitación. También se desarrollan nuevos géneros, como el ensayo, y modelos métricos, entre los que destaca el soneto como forma estrófica y el endecasílabo como tipo de verso. Los precedentes de Dante, Petrarca y Boccaccio dan lugar a un esplendor de la literatura renacentista en Italia en el siglo XVI. La figura directriz del gusto poético renacentista de ese siglo será Pietro Bembo, que escribió canciones petrarquistas y sonetos, pero sobre todo, se erigió en el árbitro de la literatura italiana de su tiempo, que fue el centro de irradiación internacional de este movimiento: Alemania. Alemania aportó al Renacimiento la tecnología que lo difundió rápidamente: la imprenta, inventada por Johannes Gutenberg. La imprenta, junto con el del papel, abarató y multiplicó el número de los libros, causando en toda Europa una cada vez mayor generalización de la lectura y la cultura, propiciando el nacimiento del sentido crítico que dio lugar a la Reforma Protestante. Entre 1450 y 1600 se difundió en los países y principados del área germánica el humanismo y surgió, como consecuencia del mismo, la Reforma Protestante. Representantes conocidos fueron Erasmo de Rotterdam, activo en Basilea, y Johannes Reuchlin, aunque ambos escribieron la mayoría de sus obras en latín y tuvieron poca influencia fuera de los círculos de eruditos. Erasmo atacó las creencias más superficiales y el excesivo poder y corrupción moral de la Iglesia Católica en sus Colloquia, diálogos compuestos a la manera helenística de Luciano de Samosata. Una vertiente más popular tuvo el humanismo de Ulrich von Hutten, 1488-1523, con sus poemas rebeldes, o de Sebastian Brandt, 1458-1521, que escribió con gran éxito su satírica Narrenschiff o La nave de los locos en alemán. Ilustrada por Alberto Durero, esta obra fue, antes de los sufrimientos del joven Werther de Goethe, la obra en alemán más popular e impresa. El movimiento de más éxito fue la Reforma Protestante introducida por Martín Lutero, 1483-1546. Lutero escribió sus ideas en alemán y tradujo la Biblia al lenguaje que el pueblo podía entender. La Biblia de Lutero, traducida entre los años 1522 y 1534, fue un hecho trascendental en la creación de un lenguaje literario unificado del alemán y aceleró el desarrollo del alemán moderno. Por otra parte, merecen mención también los maestros cantores, el Schwank y los Fastnachtsspiel, representaciones de género burlesco, sobre todo en forma de sus representantes más destacados Hans Sachs, 1494-1576, y Jorge Kram, hacia 1505, antes de 1562. Otro autor notable del siglo XVI fue el feroz satírico Johann Fischart, 1546-1590, originario de Estrasburgo, cuya obra más conocida es el Affentheurlichsnaupengeurliches Geschichtslitterum. Un género extendido en la época fue el Volksbuch, un tipo de folleto que se editaba de forma anónima y trataba temas populares. Ejemplos son la historia de Johann Fausten, versión renacentista del mito de Fausto, y los relatos en torno al Picarotille Eulenspiegel. Portugal. Al igual que en España, también el siglo de oro comienza en las letras portuguesas a comienzos del siglo XVI. Quien introduce los modelos poéticos italianizantes es Francisco Sá de Miranda en la primera mitad del siglo. Sá de Miranda fue admirador y amigo de Garcilaso de la Vega, y en una de sus églogas El pastor nemoroso llora la muerte del poeta toledano. Escribió, como aquel, sonetos, canciones petrarquistas, églogas y otros subgéneros líricos de inspiración italiana.
Pero el poeta nacional portugués por excelencia es Luís Vaz de Camões, que escribió poesía lírica y épica, tanto en portugués como en español, y destaca por la perfección de sus sonetos. Su obra cumbre es la epopeya Os Lusíadas los Lusitanos, que se convirtió en la epopeya nacional y relata las aventuras de los marinos compatriotas, especialmente la de la expedición de Vasco de Gama a la India, con profusión de peripecias, riesgos, naufragios y batallas. En esta extensa narración épica se incluyen leyendas tradicionales portuguesas, como la historia de Inés de Castro o el paso por el Cabo de las Tormentas. Holanda. El siglo XVI está dominado en Holanda por la figura de Erasmo de Rotterdam y el humanismo latino. Y aunque el humanismo optó preferentemente por expresarse en latín, ya en el Renacimiento empieza a fraguarse una lengua literaria común a los diversos Países Bajos a partir de las primeras traducciones por parte de los protestantes de la Biblia. Se trata de un neerlandés más homogéneo y menos dialectal que hasta entonces. Este largo proceso empieza con la agitación de los protestantes contra el catolicismo a machamartillo que quiere imponer Felipe II. Los protestantes promueven varias traducciones al holandés del Salterio, en lo que destaca Jan Utenove, quien fue además el primero en traducir al holandés el Nuevo Testamento. Philips van Marnix escribe sátiras contra la Iglesia Católica. El humanismo dio entonces figuras como Dirk Volkertson Cornert, 1522-1590, autor de Once de Kunstpoetica 1586, y el más conocido Erasmo de Rotterdam, y culminó con el siglo de oro de la literatura holandesa, el XVII, cuando se tradujo la Biblia completa al holandés con distintas peculiaridades de cada dialecto para forjar un holandés literario común. Esta es la llamada Biblia de los Estados. Además escribió varios libros de texto que fueron muy usados, entre ellos Un arte para escribir cartas, epistólica. Como profesor tuvo una amplia serie de discípulos, entre ellos el geógrafo Gerardus Mercator. Inglaterra. El Renacimiento llega tardíamente a las Islas Británicas. Es en la segunda mitad del siglo XVI, con el periodo isabelino, llamado así por tener lugar bajo la monarquía de Isabel I de Inglaterra, cuando la influencia clásica e italiana alcanza su plenitud. Es el teatro el campo más destacado. Las obras dramáticas de entretenimiento, opuestas al propósito moralizante, volvieron al escenario. William Shakespeare es el dramaturgo más notable, pero hubo muchos más, como Christopher Marlowe o Ben Jonson. Del siglo XVI al XVIII los ejecutantes de la comedia dell'arte improvisaban en las calles de Italia y de Francia, pero algunas de las obras fueron escritas. Shakespeare partió del teatro popular y de la cultura greco-latina para crear nuevas comedias. La lírica renacentista tiene su arranque en Thomas Wyatt, quien adaptó el soneto italiano a la métrica del inglés. Le siguieron Henry Howard, Philip Sidney y Edmund Spenser, además de Shakespeare, que también escribió notables sonetos ingleses. La épica estaba representada por La Reina de las Hadas de Edmund Spenser, 1597, que seguía el modelo del Dóvico Ariosto del poema narrativo novelesco y colmado de peripecias. La prosa humanística tiene su representante más eximio en Tomás Moro, creador de Utopía, donde se dibuja una sociedad ideal. Francia. Francia tuvo su gran poeta renacentista en Pierre Ronsard, que encabezó el grupo literario de la Pléyade junto con Joachim du Bellay, formado por 7 bates. Du Bellay es el autor de una defensa e ilustración de la lengua francesa, el Manifiesto de la Pléyade, que aboga por una poesía continuadora de los modelos clásicos grecorromanos e italianos. En prosa novelesca destaca la sátira de Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, donde se plantea un mundo al revés lleno de humor y fantasía, que tiene como fin último la crítica de las costumbres francesas. La prosa didáctica tiene como gran figura a Michel de Montaigne, el creador del ensayo en su obra Ensayos, Essays, 1580, que inauguran un género que combina la reflexión personal con la opinión subjetiva y que se dirige a un lector cercano y curioso, interesado por el mundo contemporáneo. España. La introducción del Renacimiento en España fue temprana.
Aunque las influencias italianas ya se dejaron sentir en el siglo XV, especialmente en torno a la corte napolitana de Alfonso V de Aragón y el magisterio de Lucio Marineo Sículo, Antonio Beccadelli y Lorenzo Valla, no fue hasta el segundo cuarto del siglo XVI que Garcilaso de la Vega y Juan Boscán comienzan, a sugerencia de Andrea Navajero, a adoptar los metros y maneras de la poesía italiana. Inmediatamente comenzó a emerger una pléyade de poetas, entre los que cabe citar a Gutiérrez de Cetina, Diego Hurtado de Mendoza, uno de los varios autores a los que se atribuye el Lazarillo de Tormes, 1554, o Hernando de Acuña, que emularon el camino que había tomado Garcilaso, el llamado príncipe de los poetas españoles. En la segunda mitad del siglo XVI las corrientes poéticas toman tres direcciones divergentes. Una evolución hacia el manierismo, con Francisco de Aldana, que conoció directamente las sendas de la poesía italiana de este periodo, y Fernando de Herrera, que supuso el eslabón entre la poesía armoniosa de Garcilaso de la Vega y la barroquizante de Luis de Góngora, cuyas primeras obras datan de los años 1580. La otra mira hacia un espiritualismo cristiano, bien en la línea ascética de Fray Luis de León o en las vías místicas exploradas por San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Esta segunda dirección tiene como causa directa la Contrarreforma, que tiene lugar a mediados de siglo. En cuanto a la poesía narrativa, se alcanza un culmen con el poema de épica culta de Alonso de Ercilla titulado La Araucana, que narra la conquista de Chile por los españoles. Una tercera corriente vuelve a los metros tradicionales castellanos y al vivaz octosílabo del tradicional romancero, revitalizándolo en el llamado romancero nuevo, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, y por otra parte a la lírica cancioneril en octosílabos del prerrenacimiento a través de las ediciones de cancioneros como el de Cancionero General de Hernando del Castillo, 1511, reimpreso 8 veces más en el siglo XVI. Italia. El dolce stil nuovo, dulce estilo nuevo, es un tipo de lírica amorosa culta que se desarrolla en Florencia en el siglo XIII. Sus representantes más destacados son Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti y Fino da Pistoia. Sus principales características son: sinceridad en la expresión de los sentimientos en la línea de la lírica humana, popular y profundamente religiosa de San Francisco de Asís. Presencia de una naturaleza primaveral en armonía con el hombre, retomando el tópico clásico del locus amoenus. Musicalidad, suavidad, elegancia y eufonía en la expresión formal. Amor concebido como una experiencia trascendente, que pone en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. La mujer constituye una personificación del ideal neoplatónico. Es un ser angélico de naturaleza celestial concebido como donna angelicata. Uso de la lengua vernácula de Florencia, el toscano o italiano. Dante Alighieri y la Divina Comedia. Dante Alighieri, nacido en Florencia en 1265 y fallecido en Rávena en 1321, es el perfecto ejemplo de humanista. Escribió en latín clásico y también en la lengua vernácula de Florencia, al que dio un decisivo impulso como lengua de expresión literaria, que la llevaría a constituir con el tiempo la lengua italiana por antonomasia. En latín escribió una defensa de la lengua vulgar, de Vulgari Eloquentia, hacia 1304. Predicó con el ejemplo, pues lo más destacado de su producción está escrito en lengua romance. Vita Nuova, hacia 1293, y la Divina Comedia, 1320. Vita Nuova es una obra profundamente incardinada en el dolce stil nuovo. Mediante sonetos y canciones líricas entretejidas entre la prosa explicativa, describe su amor platónico por Beatriz. Su obra maestra es, empero, la Divina Comedia, una grandiosa alegoría en tercetos encadenados, forma métrica inventada por Dante, en la que el propio autor, acompañado del poeta latino Virgilio, recorren el infierno y el purgatorio hasta que Dante, ya acompañado de Beatriz, contempla el paraíso. La Divina Comedia destaca por la energía expresiva, el desgarro emocional y la originalidad de sus imágenes. El tema central es el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana, todo ello enmarcado en una concepción del mundo que reúne componentes cristianos y otros provenientes de la cultura clásica de la antigüedad grecolatina.
Un ejemplo de la concepción amorosa de Dante, precursora del pleno Renacimiento en su caracterización de la dama como mujer angélica, es el soneto Tanto gentile e tanto honesta pare, tan gentil y tan honesta parece, que pertenece a su obra Vita Nuova, compuesta hacia 1293.